Mercado Central. Nueve con cinco, aquí estamos en la 100.5 FM, Mercado Central en Radio Pauta. Ya estaremos hablando de lo que está pasando en Wall Street con este lanzamiento de SK Hynix, este fabricante surcoreano de chips de memoria que fijó un precio de $149 para su salida a bolsa en el Nasdaq y se perfila como el mayor debut extranjero en Estados Unidos. Ya tenemos números, se los adelanté algo en los titulares, pero más adelante estaremos dando ya un detalle más completo de ese tema. Pero hay otro que nos genera un interés muy profundo que apunta a la ley de transferencia. Bueno, es una iniciativa súper importante porque la Cámara despachó este proyecto, ley de transferencia tecnológica, con un amplio respaldo, ya está prácticamente lista para su promulgación y queremos saber cuáles son los aportes que va a generar esta iniciativa. Hay obviamente algunos temas que están pendientes y por ello queremos conversar aquí en la 100.5 FM con Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, quien ya está con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que, Álvaro, es bien importante en primer lugar hacer una suerte de recordatorio de qué se trata esta ley, cuánto demoró en salir, cuál fue la principal discusión y por qué hoy día estaremos hablando de esto, porque es importante saber cuál es su importancia para el desarrollo de Chile, de los investigadores, de los docentes que dedican mucho tiempo a analizar, a investigar, a descubrir. Bueno, mira, fíjate que este tema de la pronta promulgación de la ley de transferencia tecnológica, lo que busca es precisamente facilitar que esos desarrollos que se hacen en las aulas, que se hacen en los laboratorios universitarios, científicos, lleguen al mercado, lleguen a la sociedad, resolviendo un problema concreto. Y fíjate que tú contabas esta mañana a propósito de la apertura en bolsa, ¿no es cierto? Los semiconductores su base original fueron desarrollos científicos. Muchas cosas de las que hoy día ocupamos diariamente, y probablemente los auditores que están escuchando hoy y están utilizando hoy, fueron desarrollados en base a ciencia. Y lo dan por hecho, ni siquiera se hace un análisis de esto, de dónde viene, o qué pasa por qué estoy con esto. Fíjate que la frecuencia modulada de las radios, la frecuencia modulada fue un grupo de FM, fue un grupo de científicos, precisamente físicos alemanes, que hicieron o descubrieron estas ondas, en fin. Entonces, claro, el microondas, los temas farmacéuticos, las jeringas desechables, en fin, muchas cosas que hoy día usamos que precisamente pudiésemos no saber que provienen de la ciencia. ¿Qué es lo que busca esta ley de transferencia tecnológica? Precisamente facilitar ese proceso de aquellas cosas que se desarrollan en los laboratorios, en las aulas de las universidades, puedan transformarse en estos nuevos semiconductores, en estos nuevos fármacos. ¿Por qué, Álvaro? ¿Qué pasa generalmente con estos estudios, estas investigaciones? Bueno, muchas de ellas, primero hay que clarificar que las universidades tenemos el fin de crear nuevo conocimiento y de mover la frontera del conocimiento. Sí. ¿Okay? Por lo tanto, no tenemos la función de crear producto y generar empleo. Esa es la primera definición. Sin embargo, un subgrupo de estos desarrollos científicos se habla que los estándares mundiales, más o menos el 20% de ellos tienen potencial de resolver un problema concreto en la sociedad. Y por lo tanto, ahí sí las universidades adquirimos una responsabilidad de decir, si hemos hecho desarrollos científicos que tienen la posibilidad de resolver un problema en el mercado, bueno, tenemos que avanzar hacia ello. Entonces, frente a tu pregunta, hoy día pasa que no existe una fuerte vinculación entre la academia y el sector privado. Por ejemplo, las empresas invierten poco en investigación y desarrollo. Las universidades muchas veces somos lentas, nos vamos al ritmo de lo que requiere la innovación. Y por otro lado, en el ecosistema nacional existen universidades que son del Estado y universidades que son, ¿no es cierto?, públicas o privadas, digamos. Claro. Y esta ley precisamente lo que facilita es que aquellas universidades, tanto del Estado como las que no son del Estado, puedan en forma más ágil, en forma más fácil, por ejemplo, crear empresas que permita llevar estos desarrollos desde las aulas a la sociedad. Yo leía una frase que tú comentabas, más del 70% de la investigación en Chile se paga con plata de todos, y ese conocimiento solía morir guardado en una tesis, en un laboratorio, en un cajón, muchas veces también, ¿o no? Claro, sí, y hay unas estadísticas que son incluso mucho más crudas. Se habla que incluso el 95%, estos son unos datos de la OECD, el 95% de la ciencia, si es que incluimos
qué sé yo, incluso las becas, ¿no es cierto? El 95% de la ciencia la financia el Estado en Chile. Esas son las estadísticas. Lo cual es, por un lado, bueno, interesante que el Estado invierta, pero por otro lado, habla de cómo el sector privado está ausente. Ausente por varios motivos, ¿no es cierto? Y uno de ellos tiene que ver con los incentivos. Y ahí también lógico, hay sí. una política pública importante para avanzar en estos incentivos. Pero lo crítico de esto es que si las universidades seguimos investigando en lo que nosotros creemos que es relevante, probablemente va a seguir pasando lo que hoy día pasa, que solo pocas de ellas llegan al mercado porque no somos capaces de encontrar ese problema exacto, esa forma de llevarlo, ¿no es cierto?, a estos desarrollos. ¿Cómo se llega a esa respuesta entonces? ¿Qué se hace en el camino para decir, oye, esta investigación, este análisis sirve, de verdad va a generar más empleo, entre otras cosas? Mira, me hacían esta misma pregunta hace 15 o 20 años. Yo decía lo que falta es más conversación, más acercamiento entre la industria y la academia. Pero hoy día eso ha cambiado. Hoy día existe muchísimo más acercamiento. Pero lo que falta es entendimiento, que entendamos, ¿no es cierto?, lo que cada una de las partes necesitamos. ¿Por qué? Porque las universidades tenemos que entender que tenemos que movernos a un ritmo distinto. No podemos movernos a estos ritmos lentos que estamos acostumbrados. Pero por otro lado, las empresas tienen que entender que si queremos hacer investigación y desarrollo, son procesos de mediano y largo plazo. Nosotros no vamos a ser capaces de resolver algo en 30 días, que nos emitan una orden de compra, ¿no es cierto? Y le demos la respuesta. Y cuesta plata también. Bueno, y la inversión es muy alta. Va a depender del tipo de desarrollo. Si estamos hablando de desarrollo farmacéutico, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Si estamos hablando de software, es mucho más rápido, ¿no es cierto? Pero efectivamente se va a requerir una inversión alta. Entonces, hoy día existe mucho más diálogo, pero tiene que haber más entendimiento al respecto de los aspectos que hablamos: tiempo, dinero. Mira, estaba mirando lo que pasó en el Congreso. Se aprobaron finalmente, con 135 votos a favor, las modificaciones del Senado. Este proyecto, ya vamos a reiterar, facilita la transferencia de conocimientos y tecnologías desde universidades y centros de investigación hacia la sociedad y la industria, y con esto ya está listo para convertirse en ley. Mira, fue un proyecto de ley que tardó poquito más de 2 años en su discusión y aprobación, lo cual 2 años alguien puede pensar que es mucho, pero en el término legislativo... No, yo te iba a decir que es poco. Es rápido, ¿no es cierto? Pero flat. Lo segundo que es relevante es que esto fue impulsado bajo el gobierno y la mirada del expresidente Boric, y fue aprobado bajo el gobierno y la mirada del presidente Kast, lo cual da, ¿no es cierto?, esta mirada transversal. Y unas cosas que no había visto, yo estuve en el Congreso ese día, una de las cosas que no había visto es que hubo una aprobación de la que fue en tercer trámite legislativo, una aprobación, no hubo ningún rechazo. O sea, hubo lo que dices tú, estos 75, algunas abstenciones, hubo ¿o no? 6 o 9 claro, abstenciones, pero no rechazo. pero no hubo rechazo. Y cuando se generó la discusión, veíamos cómo desde los extremos izquierda y derecha, pasando por los centros, las opiniones eran similares, por supuesto, con algunos matices, pero bien similares. Entonces, esto nos demuestra que los temas de innovación, de ciencia, realmente son transversales. ¿Qué ocurre hoy? Hay ciertos aspectos que son más bien que son constitucionales, por lo tanto está en revisión del Tribunal Constitucional, eso debiese salir en las próximas semanas. Con eso se envía al Ejecutivo para despacho a ley, así que nosotros esperamos que en las próximas semanas, quizá un mes más, esto ya pueda ser despachado para ley. Y la publicación en el Diario Oficial, ¿cómo se realiza? Y la publicación en el Diario Oficial, lo que implica que la misma ley dice que después de 6 meses de publicado empieza a operar. Esto significa que el primer semestre, o al principio, esperamos del primer semestre del año 2027, Chile, país bastante particular, porque esto no es muy usual que ocurra en estas leyes, Chile va a tener la primera ley de transferencia tecnológica en Latinoamérica. Mira. Y yo le diría que una de las primeras a nivel mundial. Se busca establecer, estamos conversando con Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica, fortalecer la transferencia de conocimientos y tecnologías desde centros de investigación, universidades, instituciones científicas hacia la sociedad y hacia el sector productivo. Aportes tremendos, también hay brechas pendientes. Me gustaría saber, ¿quedaste, Álvaro, 100% conforme con lo que sale del Congreso o hay ciertas aristas o puntos que me habría encantado potenciar esto, destacar esto? Siempre quedamos con alguna... No, sí, es imposible quedar ahí... Claro, 100%. No, pero yo te diría que sí, hay algunos aspectos que hoy día todavía están, que si no los manejamos bien, pueden ser peligrosos. A ver. Mira, las leyes normalmente establecen que al aprobar la ley se crea un reglamento que hace esta bajada de la ley, ¿no es cierto? Porque la ley establece los lineamientos generales.
Ese reglamento, que va a ser un trabajo probablemente que tiene que liderar el Ministerio de Ciencia, que va a ser un trabajo de los próximos 6, 12 meses, va a ser clave, porque ahí vamos a saber si realmente esta va a ser una buena o una mala ley. ¿En qué aspectos? Uno de ellos establece que aquellos financiamientos, aquellos proyectos financiados por la Agencia Nacional de Investigación, por ANID, por el Ministerio de Ciencia, deben declarar si quieren protegerlo intelectualmente, solicitar una patente, para ponerlo en simple. Si no quisieran o no lo hacen a tiempo, no lo manifiestan, eso pasa al dominio público. ¿Ok? Lo cual, si tú lo analizas en general, parecerá razonable. Tú tienes una investigación financiada por el Estado, si quieres la puedes proteger intelectualmente para llevarla al mercado, pero si no, queda de libre disposición. Yo no sé si eso gusta mucho. Bueno, ese es el problema, porque ahí hay un riesgo. Esto que quede de libre disposición implica que por ley ya no se puede proteger intelectualmente a través, por ejemplo, de patentes. Por lo tanto, ya no le da un valor competitivo que permita, ¿no es cierto?, lógico, invertir. Sí. Por lo tanto, va a ser clave que el reglamento establezca decir, bueno, ¿cuáles son los plazos para esto? ¿Qué pasa si yo lo manifiesto y lo hago posteriormente? ¿Puedo tener algunos meses de resguardo? En fin, a eso me refiero cuando hay aspectos que tienen buenas intenciones, pero en la parte operativa se nos puede caer. Otro de los aspectos que establece es que este banco de información pública va a ser manejada precisamente por una entidad como ANID, y eso también se puede transformar en una caja negra que nadie puede acceder, o con una mala gestión, que vaya a haber mucha información que se publique que no necesariamente debiese, por problemas más bien administrativos. Entonces, genera una carga administrativa y de responsabilidad al Estado, y eso también vamos a tener que observarlo con mucha detención. Y yo diría que lo último es que hay un aspecto también en términos del espíritu que me parece muy bien. A mí me tocó participar en la discusión, yo apoyé ese artículo que habla de licencias socialmente responsables. A ver, hagamos la bajada de ese título. Las licencias socialmente responsables dicen que si yo recibo financiamiento del Estado, y esto inspirado en varios modelos legislativos internacionales, si yo recibo financiamiento del Estado para realizar un proyecto, también hay un compromiso con la sociedad, de decir, bueno, ¿cómo contribuyo también con esto al entorno, al país donde estamos desarrollando, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, usted tiene que hacer los mejores esfuerzos para que esto llegue a beneficio de la sociedad. Y déjame ponerte un ejemplo. Si nosotros desarrollamos un fármaco, o desarrollamos una vacuna, por ejemplo, para como la pandemia que tuvimos del COVID. Bueno, si desarrollamos en Chile una vacuna contra el COVID con financiamientos públicos, es razonable que tengamos privilegios, accesos preferentes o algunas condiciones favorables que sea socialmente responsable para que llegue a la población, a Chile o a comunidades vulnerables o donde lo decidamos. Sí, sería lo lógico. Lo lógico, ¿no? Sí. Ahora, el punto está, y eso es también tan importante el reglamento, ¿qué significa socialmente responsable? ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué nace esa definición? Bueno, hoy día está más bien a nivel declarativo en la ley. A mí me parece que la ley es buena porque declara, así que está bien, pero es peligrosa porque solo declara. Entonces, cuando hagamos la bajada del reglamento, se van a hacer ese tipo de definiciones, y aquellas que no queden definidas van a ser interpretadas por ley o se llevan, ¿no es cierto?, ante alguna situación particular, vamos a tener que llevarlo a los tribunales. Y eso es muy peligroso. En tu punto, desde tu mirada, socialmente responsable, ¿qué sería? Mira, hay varias definiciones de lo que implica socialmente responsable, pero yo te diría que no podemos establecer una única definición, porque es distinto tener un software, un material de enseñanza, un fármaco. Es más, existe hoy día, la ley vigente en Chile establece que ante situaciones de emergencia o catastróficas, por ejemplo, con una pandemia, el Estado sí puede invocar ese artículo y exigir que esa vacuna quede a la libre disposición del país. Claro, es que, perdón, pero para ti hoy socialmente responsable puede ser A, y para el Estado O puede ser X. Y lo vemos en las discusiones sí, políticas. Totalmente. O sea, esto se tiñe desde una mirada incluso ideológica, y eso lo hace aún más peligroso. Cuando tenemos además gobiernos de 48 meses, entonces esto no tiene que ver con que le favorezca a una parte de la población o a otra parte de la población. Esto significa que la incertidumbre puede desincentivar la participación privada en esta. Porque si alguien dice, mira, yo voy a invertir en este desarrollo de un nuevo material constructivo, materiales antisísmicos, fármacos, pero en cualquier minuto pudiese llegar el Estado o alguien y me pudiese exigir que yo tengo que distribuirlo gratuitamente, etcétera, puede ser no conveniente.
insisto, no lo quiero analizar desde la mirada de la responsabilidad social, sino desde la incertidumbre de no saber lo que significa. Sí, no, se entiende, se entiende. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, ha dicho que esto es un paso adelante para Chile, para crear ese músculo de innovación que todos estamos de acuerdo en que nos falta engrosar y hacer más sólido, para habilitar que Chile tenga soberanía en cuanto a datos, a creación de empresas, comercialización y desarrollo en la innovación. Tú nombrabas algunas aristas de este proyecto. Otra es la creación del Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica. También la bajada de ese repositorio. Mira, una de las cosas muy importantes cuando queremos desarrollar ciencia y desarrollar innovación es basarnos en los desarrollos previos. Eso es muy relevante, no podemos estar reinventando todo, ¿ok? Es más, hoy día la inteligencia artificial, mucho lo ocupamos colaboración, a diario. lógico, sí. Fíjate que partió de desarrollo científico sobre redes neuronales a fines de los 50, hasta los 80. Fue la base de lo que hoy día es la inteligencia artificial. Entonces, información que está disponible, pública, que otros pudieron iniciar sus investigaciones sobre investigaciones previas. A eso se refiere esto, ¿no es cierto? De poder dejar información disponible en estos repositorios de tal manera que podamos ir construyendo sobre eso, ¿no? Y ahí es cuando volvemos a mirar que tenemos que hacerlo de una muy buena manera, porque si dejamos información en estos repositorios públicos que no debiesen estar públicos o que se mal utilizan, nos pudiese generar un problema. Entonces yo diría que el concepto de repositorio público no es el problema, eso está muy bien. El problema se puede dar en cómo implementamos ese repositorio, cómo accedemos a ese repositorio, de tal manera de seguir haciendo los nuevos desarrollos. Interesante el punto que planteas, Álvaro, respecto a este repositorio, porque, claro, abrirá el conocimiento financiado por ANIT, que no se patenta, pero, claro, está ahí el tema del criterio. Claro. ¿Qué significa no se patenta? ¿Cuándo no se patenta? ¿Quién define que no se patenta? Hay algunas definiciones que se establecen ahí. Y déjame, sin entrar mucho en tecnicismo, la patente básicamente es que alguien desarrolló algo que es absolutamente nuevo, lo inscribe y con eso le da una protección durante 20 años para poder explotarlo, hacer lo que quiera con esa patente, pero al día 20 años más un día queda de libre disposición para todos. Es decir, si desarrollamos... Así quedó por ley. Así es la ley de propiedad intelectual que data de los años 70 y que son las normas de fines del 800 en el mundo. Es por eso que nosotros vemos fármacos que cuestan, ¿no es cierto?, 300.000 pesos durante 20 años, pero al día 20 años más uno vamos a la farmacia de la esquina que tiene descuento los lunes y que cuesta 6.000 pesos. ¿Okay? Entonces tú dices, ¿pero cómo? ¿Me estuvieron estafando durante 20 años? ¿Es el mismo fármaco el que está desarrollando esta nueva vacuna, este nuevo remedio? La respuesta es no. Lo que ocurrió es que durante los primeros 20 años se estuvo protegido precisamente para este grupo que invirtió en ello. Podemos discutir si los 300.000 pesos son razonables, qué sé yo, pero eso claro, es otra discusión. Sí. Es otra discusión que no me gustaría mezclarla. Lo que dice es que esto incentiva, pero también incentiva de tal manera que realmente el día 20 años más uno quede absolutamente liberado para toda la población por el resto del tiempo disponible. Es por eso que hoy día podemos comprar fármacos que realmente cuestan 990 pesos, que durante mucho tiempo no fue así. Ese es el principio fundamental de las patentes. Entonces, si nosotros con estos mecanismos de divulgación o de repositorios desincentivamos el patentamiento, significa no que vamos a tener los fármacos siempre a 6.000 pesos, como lo podemos tener al año 20 más 1. Significa que nunca vamos a tener ese fármaco en el mercado porque las inversiones son tan altas que no nos alcanza para generar los incentivos necesarios para que llegue. Entonces, la situación es mucho más compleja de solo tener un repositorio que nos incentive la ciencia, sino cómo lo manejamos para que no sea un desincentivo para patentar y por ende para innovar. Álvaro, súper interesante el tema. Claro, quizás estamos bombardeados de mega reforma, de un montón de cosas, pero esto es, como tú decías al inicio de la conversación, cosas que usamos día a día y que tal vez no nos detenemos a meditar, a pensar de dónde sale, etcétera. Entonces, me queda dando vueltas lo que viene. En el fondo se pasa, avanza, diario oficial queda lista, pero hay cosas que quedan a la interpretación.
Sí. Eso me quedó dando vuelta. Mira, yo te diría que lo que viene ahora es esperar que salga del análisis más bien del Tribunal Constitucional para la publicación, pero lo más relevante, en términos que esto todavía para la población no va a ser visible, pero tiene que ver con la generación de este reglamento. Ya hemos estado en conversaciones con la ministra Nicolau, que se ha mostrado muy, muy abierta a poder tener una discusión más bien abierta para poder generar este reglamento, así que yo no tengo dudas que lo vamos a generar en conjunto con distintas miradas, del mundo universitario, académico, de la sociedad civil. Y eso, insisto, que va a ser clave, el Ministerio lo sabe y las distintas agrupaciones, universidades que estamos en esto, estamos muy conscientes, así que tengo pocas dudas de que va a ser participativo. Vamos a tener que trabajar muy bien para que quede muy bien escrito. Pero una vez que esto se promulgue, insisto, los primeros meses del año 2027, va a ser fundamental que las universidades tomemos esta responsabilidad, que realmente podamos avanzar en generar más vinculación con el sector privado. La ley es un incentivo, pero no viene a resolver el problema. Entonces, tenemos que generar desde la universidad proactivamente, tenemos que estructurarnos en áreas, en oficinas de transferencia tecnológica que nos permita facilitar esta discusión con el sector privado. Pero también, fíjate que, y esto tú lo has planteado varias veces también, la inversión en I+D en Chile es realmente marginal. Hoy día se invierte una forma de medir la investigación y desarrollo en los países a través de un porcentaje del Producto Interno Bruto, del PIB. Es que no se le da el valor. Es que ese es el problema, no se visualiza. Mira, yo te diría, esto lo hemos discutido, pero sí, eternamente. Mucho, yo te diría por varios factores. Primero, que hay pocos incentivos a hacer las cosas distintas. ¿Por qué? Porque hoy día nos está yendo bien, hoy día estamos exportando materias primas, hoy día estamos talando árboles, exportando piedra, que nos generan un rédito muy relevante. Entonces, ¿qué sentido tiene, no es cierto, cambiar si nos está yendo bien? Entonces, nos está yendo bien en un horizonte acotado. ¿Qué pasa si nosotros extendemos ese análisis a los próximos 40 años? Podría cambiar. Entonces, eso es lo primero, un profundo desincentivo para innovar. Por otro lado, también en este modelo menos intervencionista no podemos obligar a las empresas a decir ahora usted tiene que invertir, ¿no es cierto?, más, como se hace en otros lados. Pero sí hay algo que podemos hacer y yo creo que debiésemos hacer. Es que, por ejemplo, en las empresas del Estado sí deberíamos exigir que haya más inversión en I+D. Codelco, Correos de Chile, Banco Estado, no lo sé, que digan, bueno, parte de los ingresos inviértalo en investigación y desarrollo. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer. Y lo otro, que se está haciendo desde hace algún tiempo, estamos tímidamente avanzando, tiene que ver con las compras públicas innovadoras. Hoy día el Estado hace compras públicas a través de estas plataformas más bien abiertas, Mercado Público y otros, por, en fin, varios escándalos de corrupción y varios motivos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú no puedes arriesgarte a comprar algo que no funcione. Pero se desarrolló una ley que está aprobada, está empezando a implementar, que el Estado puede activar esta vía de compras innovadoras, que se entiende que hay algún riesgo, que se entiende que podría no funcionar y está dentro de los marcos. Entonces yo diría que lo segundo es incentivar con mucho más fuerza la compra innovadora las compras públicas innovadoras para los colegios, para los hospitales, en fin. Entonces ahí todavía nos queda mucha tarea por hacer. Súper interesante el tema que nos trajo hoy día aquí a Mercado Central. Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por acompañarnos. La entrevista queda en pauta.cl. Muchas gracias. Gracias por la invitación.